A ver, es que una cosa es tener visión de túnel, pero es que hay empresas que lo que necesitan es perro lazarillo. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oikosmsp.com. Muy buenas, Paula. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya me he puesto mi chute de cafeína y ya está. Yo no puedo, a estas horas ya no puedo. Ya mi cuerpo me lo impide. Me lo impide. No, es el último ya. Vale. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? ¿De cafeína? De cafeína, no, de problemas de visión. Ah, Hoy vamos mira. a hablar de problemas de visión. Vale, vamos a hablar entonces sobre la visión o el túnel de carbono. Exacto, túnel de carbono. Vale. O visión de túnel de carbono si lo queremos decir Completar. enterísimo. Vale, perfecto. ¿Y qué es esto, básicamente? Pues mira, la visión de túnel o túnel de carbono es un término que acuñó un señor. Mira, lo voy a decir yo en vez de tú para que no te pegues con ello. El doctor Jan Konietzko, y creo que se pronuncia así. Sí, lo ha puesto que muy es bien. Muy bien. creo, que es doctor en la Universidad de Maastricht y trabaja en el área de sostenibilidad, y básicamente lo que quiere decir es que nos centramos única y exclusivamente en temas relacionados con el carbono, es decir, con el cambio climático y con las emisiones de efecto invernadero, y nos olvidamos de todo lo demás que hay alrededor, que son problemas ambientales también y que no podemos perder de vista. O sea que básicamente es el efecto este que se dice visión de túnel, de cuando bebes unas cuantas cervezas que tienes visión de túnel, que solo ves para adelante y la visión periférica la pierdes. Se pierde totalmente, Y exacto. lo que pasa que en este caso estamos hablando de cambio climático. Entonces como que te fijas solo en cambio climático y de lo demás como que se emborrona un poco, ¿no? Todo se emborrona. Bueno, es que además, si cualquiera nos fijamos en lo que vemos en redes sociales, en noticias, es que solo se habla prácticamente de cambio climático. Es como el tema. Sí, bueno, hoy justo que estamos grabando, no tiene nada que ver, pero es el primer día que se celebra el Día de Cero Residuos internacional. Uh-huh. Pero es milagro que se hable de esto hoy. Quiero decir, lo normal es que solo estemos escuchando cambio climático, emisiones, gases de efecto invernadero, bla, 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 todo relacionado con este tema. Que decíamos mientras estábamos preparando el programa que esto tiene algunas ventajas, como nos pasó, por ejemplo, con el agujero de la capa de ozono. Exacto. Que hubo unos años donde fue agujero capa de ozono, y bueno, y se consiguió hacer una serie de acciones y se consiguió parar. Bueno, por lo menos se consiguieron grandes avances. Y se consiguió hacer una normativa que lo regulara. Efectivamente. Siempre lo pongo en mis clases ese como ejemplo de cuando los humanos nos ponemos de acuerdo en resolver un problema, lo resolvemos. Sí. Es mi ejemplo estrella para eso. A mí me gusta mucho, sí. Vale, pero sí que es verdad que tiene esa parte de ventaja, pero tiene la desventaja de que nos olvidamos de que hay muchas cosas relacionadas con la sostenibilidad que son problemas también y que están ahí y que hay que arreglar y que hay que resolver. Vale, pero esto en realidad sería más un problema de comunicación o de estrategia que un problema, sí, no sé cómo llamarlo, político o de acción o... Yo creo que es un poco mezcla de todo, ¿no? Porque al final, si solo nos centramos y nuestra estrategia, por ejemplo, o toda nuestra comunicación se centra en un único tema, uh-huh, pues como organización vamos a cojear en otros, se nos van a escapar otros y luego estamos las personas malvadas como tú y como yo, que decimos, señores, por favor, háganselo mirar, diagnóstico, ¿qué pasa aquí, no? Además que ten en cuenta que para que podamos estar viviendo y mantengamos la vida en el planeta, no todo es huella de carbono. No, hay más cosas. Hay unos límites que no tenemos que sobrepasar. Pisar. Entonces, claro, pensemos en más cosas. Vale, estos límites planetarios, hay un instituto, el
esto con Resilience Center, que ya se ha encargado de estudiarlos y que tienen bastante... ¿Desde cuándo? ¿De 2014 puede ser? Y tiene varias revisiones. Sí, puede que sea el primero de 2014. 2014, o 2015, incluso antes, ¿no? Sí, bueno, por ahí andará. No, creo que la primera vez que se mencionaron fue en 2009 ya. Ah, pues ya llevo unos añitos. Lo ¿sí? que pasa que el primer estudio así un poco más conocido yo creo anda por ahí de 2014 sí, mira, el o 15 2009 o fue efectivamente la primera vez y luego el primer estudio ya en 2015. En 2015. Entonces, bueno, es algo que ya llevamos más de unas cuantas... Bueno, ya voy a decir casi 20 años. No, tanto no, pero llevamos unos cuantos años ya trabajando con eso y teniéndolos en mente. Y claro, el problema de estos límites es que muchos los hemos sobrepasado y el cambio climático, que es uno de esos límites que hay que tener controlados, ¿no?, dentro del estudio de límites planetarios, es uno que no está tan mal. O sea, no es que esté bien, ¿vale? Pero no está tan mal como otros. Vale, ¿y cuáles son estos que están ya totalmente sobrepasados? Pues hemos sobrepasado todo el tema de cambios de uso del suelo, exceso de nitrógeno, exceso de fósforo. Muy interesante también todo lo que hay sobre biodiversidad. Hemos superado con creces un indicador, que ya que tanto nos gustan a ti y a mí los indicadores, un indicador que es el número de especies extintas que se mueren, o sea, que desaparecen al año. Está disparadísimo, muy por encima de lo que podemos superar. Y uno y que de no hecho, hemos además, puesto. es muy interesante. No, sigue, perdona. Digo que es muy interesante que además yo creo que lo pondremos en las notas del programa, que la gente vea la imagen, porque aquí en el podcast no podemos trasladar la visual, ¿no?, de lo que es la imagen que representa los límites planetarios, pero para que la gente se haga un poco la idea mental, es un planeta Tierra, entonces está dividido en sectores, cada sector se refiere a un límite, a uno de los límites planetarios que hay que tener en cuenta. Y te ponen verdecito lo que es el máximo que deberíamos tener en el planeta y soportable para poder estar en una situación segura. Y ya luego te va poniendo en una gradación de rojos, naranjas y tal, pues lo que ya nos vamos superando. Entonces, bueno, hay bastantes cosas que si se ve el gráfico, que lo verán si van a las notas, pues está en naranja, ¿no? Estas son las que estábamos tocando y de hecho nos faltaba una que habíamos dicho antes, que eran los nuevos contaminantes. Nuevos contaminantes. Que también está sobrepasada, pero luego se tiene en cuenta también pues los aerosoles atmosféricos, la acidificación del mar, bueno, el ozono estratosférico. Los usos del agua. Eso es, tienen bastantes que están contabilizados, e incluso algunos que todavía no se han podido contabilizar y no se sabe en qué punto están. Y no se sabe todavía cómo están. Qué miedo me da cuando saquen los resultados y los acaben de investigar. Muy bien. Y entonces, claro, como no tenemos en cuenta estos límites, pues nos quedamos así, nos centramos en lo que decíamos, visión de túnel, solo cambio climático, solo huella de carbono. Y además tiene otro problema, esto de no ver esos límites exteriores, sino que, no sé si te suena o si conoces lo que es la economía de la rosquilla o la economía del donut. Cuéntalo un poquito por encima. Vale, la economía del donut básicamente voy a simplificarlo muchísimo, ¿vale? O sea, esto es la simplificación exagerada, ¿no? Pero lo que quiere representar un poco es que en nuestro entorno hay como dos límites, uno interno y otro externo, ¿no? Entonces hace dos círculos concéntricos y que tiene esa forma de donut o de rosquilla, de ahí el nombre, ¿no? Entonces, el externo es estos límites planetarios que estábamos hablando, ¿no? Es hasta dónde podemos estar. Y el interno es lo que llama el suelo mínimo social, que es básicamente cuáles son los requisitos básicos para que el ser humano viva cómodo y con bienestar, ¿no? Y entonces ahí incluye pues la salud, la educación, la paz, la justicia, la equidad social, igualdad, ¿vale? Son aspectos también, tiene enfoque también social. Más sociales, sí. Entonces, entre esos dos límites es donde viviríamos y los seres humanos y podríamos prosperar en el planeta. En el momento en el que nos salimos de cualquiera de los dos, por arriba o por abajo, tenemos un problema, ¿no? Porque estamos fuera del rango saludable, vivible y habitable, ¿no? Habitable, sí, más bien. Sí, de hecho yo escuché, ahora se me acaba de olvidar, pues soy un desastre como siempre con los nombres, el nombre de la autora de la economía del donut, pero recuerdo haberla visto en una presentación comentando que si a cualquier persona le dicen que un avión puede despegar y no aterrizar nunca, a todo el mundo nos parece una tontería y una subnormalidad, ¿no? O sea, es como, ¿cómo puede estar un avión en el aire y ascendiendo eternamente, ¿no? Pues que eso es como entiende la gente la economía, que siempre puede ir para arriba, ¿no? Y entonces, bueno, también es interesante porque es una crítica bastante a esa obsesión de crecimiento, crecimiento, crecimiento,
sin tener en cuenta qué más cosas hay, ¿no? La economista esta que decías que hizo el tema de la economía del donut es Kate Raworth. Raworth. No sé pronunciarlo bien, pero gracias, porque es que soy malísima con los datos específicos. Pero bueno, entonces ahí está el problema, ¿no? Tenemos esa visión que nos centraliza en un tema y nos olvidamos de todo alrededor. Que como decíamos, en un momento dado, en una posición específica, puede ser muy interesante para solucionar un problema muy concreto, pero claro, si pierdes la perspectiva de muchos otros problemas... De muchos otros. Es que además muchos de los otros límites están súper conectados. Quiero decir, el problema del uso del suelo o el problema de la biodiversidad está directamente interconectado con cambio climático, ¿no? Sí. Si nos cargamos la biodiversidad, tenemos problemas también a nivel de control del calentamiento global, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, bueno, hay que tener visión global. La sostenibilidad va de visión global. Muy bien. Que nos entre en la cabezota, que la sostenibilidad es visión global. Vale, y entonces, ¿cómo narices conseguimos no caer en esta visión de túnel de carbono o de túnel de cambio climático? ¿Cómo evitamos esto? Bueno, pues lo primero, intentando mirar a los lados, que digo yo, ¿no? Y tener en cuenta todos los factores de impacto importantes. ¿Sabes cuando hablamos de los análisis de ciclo de vida? Sí. Herramienta fantástica y maravillosa para tener en cuenta todos los impactos, no solo el de huella de carbono. Claro, muy buena. Que nos incluye bastantes factores de impacto, no solo ese, ¿no? Más cosas que tenemos que hacer y sobre todo a nivel de organización. Es muy útil lo que en el entorno empresarial y sobre todo en el sector tecnológico se llama evitar silos de información, que básicamente es que no se quede la información guardada o almacenada en determinadas áreas de la empresa, sino que sea compartida por toda. Eso pasa mucho, por ejemplo, y es muy habitual, y yo lo he tenido que sufrir en su momento cuando trabajaba por cuenta ajena, cuando necesitas datos de otros departamentos o de otras áreas y que solo las saben ellos, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, hace muchos años, yo tuve que hacer un cálculo para aquellos inicios del registro de pilas y baterías, en sus inicios, tuve que calcular yo estaba en responsable de medio ambiente, pues cuántas pilas y baterías ponía mi empresa en la que yo estaba trabajando en el mercado. ¿Cómo podía saber yo ese dato siendo de medio ambiente? Pues teniendo que hablar con operaciones y en operaciones hablando con ventas y en ventas diciéndome los datos de tal. Vale, entonces, claro, eso lleva muchísimo tiempo. O sea, a mí conseguir esa información estando en la misma oficina me llevó muchísimo tiempo porque no está compartida, ¿no? Hay datos que no se cruzan. Entonces es muy interesante eso, ¿no? Evitar que la información esté sesgada, agrupada y que solo lo sepan unos pocos o unas pocas. Entonces, compartamos. Más cosas, pues tener esa visión global de la sostenibilidad. Cuando lo apliquemos en nuestra estrategia de negocio, evitar eso. Cuando estuvimos hablando en el tema de greenwashing, eso de nos centramos solo en un punto y ponemos foco en él y olvidamos el resto, pues precisamente es una de las cosas que hay que evitar, ¿no? Tener esa visión general, esa visión global y mostrarlo un poco todo. Vale. Si quieres te digo más cosas. Yo sigo, yo puedo enrollarme aquí muchísimo. Yo quiero que te enrolles un poco más. Que además te veo así como un poco más espeso que otros días. Hoy cuesta. Hoy no me pidas mucho. Hoy, ¿cómo dijiste lo de la visión de túnel de hoy? Que la tenías ahí a tope, ¿no? Sí. Hoy estoy desde dentro de la visión de túnel. Desde dentro de la visión de túnel. Vale, bueno, comento más cosas. Otro aspecto interesante. ODS 17. Alianzas. Colaborar y colaborar. Abrirnos a colaborar con otras empresas, con asociaciones, con grupos de cualquier tipo, clase o condición que vayan alineados con nuestra estrategia corporativa. La famosa colaboración público-privada, que aquí en España cuesta tanto, ¿no?, desarrollar. Te iba a preguntar si eso no es un problema de la idiosincrasia española solamente, o espero que sea solo nuestro y en el resto del mundo no ocurra, pero quizá aquí somos muy de nuestros datos y de tener mucho miedo a... Sí, da mucho miedo compartir y colaborar. Y yo, por ejemplo, en el caso concreto de la colaboración público-privada, es muy difícil la línea que separa lo que es una colaboración de lo que es prevaricación, sí, por ejemplo.
es muy complicada legislativamente y por las formas de trabajar que se tiene en este país a ese nivel, es muy difícil, mientras que en otros lugares pues esa unión entre empresas públicas e instituciones privadas está como más desarrollada, ¿no? Entonces nos cuesta un poquitillo. Pero bueno, poco a poco nos va entrando el espíritu europeo, que llamo yo, y vamos mejorando ahí. Y luego, datos, indicadores, más números. Tener todos los datos más allá de las emisiones que hagamos como la empresa es perfecto para quitarnos esa visión de túnel de un plumazo, darnos una visión más general y tener más información de dónde estamos. Oye, en la experiencia que tienes tú en memorias de sostenibilidad, ¿crees que se cae mucho en esta visión de túnel? Últimamente, en estos últimos 2-3 años, muchísimo. Es como que el objetivo es eso de ser neutro en carbono o si no comento las emisiones de mi negocio, no está bien hecha mi memoria, no sé cómo decirlo. Que es un dato que hay que hablar, pero no es necesariamente el más importante. Entonces, bueno, está como la gente como muy focalizada. De hecho, a mí ahora estos meses, que tengo unas cuantas entre manos, me insisten bastante, ¿no? No te olvides de ponerme los datos de la medición de huella, es que nos hemos puesto en el registro del Ministerio de Huella de Carbono, coméntalo, no te olvides. Digo que sí, tranquilidad. O destácalo, ¿no? O ponlo como lo más importante, nuestro hito de este año. Claro, porque entiendo que mejorar la disponibilidad de datos tendrían que ir en esas memorias y tendremos que no centrarnos solo. No solo en eso, tenemos que aportar muchos más. Vale. Muchos más. Vale, pues no sé, alguna idea más o porque ¿cómo podríamos decir, un consejo que le podríamos dar a alguien de comunicación de una empresa que esté... ¿Alguien de comunicación? Sí, alguien en comunicación. Porque claro, obviamente toda la sociedad y todo está en efecto invernadero, cambio climático, ODS también, ODS, Uh-huh. pero fuera de eso parece que se diluye y como que no se tiene en cuenta. Entonces, ¿cómo le decimos a alguien de comunicación que ponga en valor esas otras acciones que a lo mejor su empresa o su... Simplemente que no se limite, que no cierre los ojos, básicamente, que explore, explorar es bueno. Y en publicidad y marketing se hacen las pruebas A/B, ¿no? Para ver qué funciona mejor y qué tal. Pues si son capaces de hacer ese tipo de experimentos y a veces con cosas serias e importantes, pues que también prueben a comunicar otras cosas y trasladar otras cosas, y así verán que también hay una respuesta muy interesante a eso. Y puede que incluso empresas que empiecen a comunicar otros datos, a lo mejor de repente solo por eso se destacan incluso de la competencia. Eso sí que me gusta. Eso sí que sería una apuesta interesante. No hay mucha gente que esté comunicando toda la información o otra información además de... Eso es una apuesta muy interesante porque además entiendo que va a pasar que el responsable de comunicación tiene la idea y luego alguien está por encima de él y en el momento que lo ve puede decir, no, pero esto, sí, a ver, ¿de qué estás hablando? No, cambio climático. Cambio climático, ODS. Y claro, yo entiendo que hay que ser valiente también para este tipo de comunicación. Hay que ser valiente, sí. Pero de hecho, a mí me ha pasado de sugerir comunicar cosas y ya incluso ni siquiera el de encima, el propio DIRCOM me ha dicho que no, que eso no. Bueno, pero me parece muy interesante también la diferenciación. Bueno, pues oye, vamos a diferenciarnos por mensajes diferentes. Me parece una forma arriesgada, pero muy buena. Normalmente muy buena a destacar en materia de sostenibilidad, sí. Sí. Muy bien, pues ¿quieres comentar algo más sobre este túnel? No, yo creo que nada más no te voy a torturar más, que yo sé que hoy lo estás sufriendo un poquito más de lo habitual. Bueno, digamos que estoy metido en el túnel ahí abajo. En el pozo, ahí abajo. En el pozo, sí. Mirando arriba. Muy bien, pues nos vamos entonces. Perfectamente. Muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastcidade.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. ¡Nos escuchamos! Paula.
haces ahí metido?